Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hola, bienvenidos. Esto es Clase Empresarial de 95.9 Cámara FM. Este es el espacio de video podcast donde traemos historias ejemplarizantes de los empresarios de nuestro territorio. Y en este caso hemos invitado a Santiago Giraldo. Él es fundador, gerente, solo para mencionar dos de las responsabilidades que tiene en Canúa, que más que un hotel es un gran proyecto lleno de novedades que hoy nos va a contar. Santiago, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Andrés, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos por esta invitación, por escucharnos y por estar presentes. Un poco de manera atrevida voy a decir que Canúa no es un hotel, o no es un hotel simplemente. Contanos qué es Canúa. No, mira, puede ser todo lo atrevido que quieras. Nosotros incluso lo decimos, Canúa más que un hotel es un proyecto y el hotel es lo que nos da la excusa a nosotros para poder hacer un trabajo de regeneración en 12 hectáreas de terreno que tenemos y para hacer un trabajo coordinado con la comunidad, ¿cierto? Como para apoyar eso. Volviendo ya a la excusa, volviendo ya al tema del hotel, Canúa fue uno de los primeros hoteles construidos bajo los principios de la permacultura y que queríamos de verdad demostrar que la sostenibilidad y el turismo pueden ir de la mano. Al igual, darle pues una fuerza al turismo de naturaleza en Colombia. Un turismo pues que hace unos años considerábamos pobre, olvidado, ¿cierto? Y no nos habíamos dado cuenta del potencial como país que teníamos para este turismo. Entonces Canúa nace también como con ese objetivo de apostarle a esa sostenibilidad de región, de apostarle a ese país que después de un proceso de paz nos dimos cuenta que es naturaleza y que es exuberancia en la naturaleza. Entonces, bueno, nace Canúa como esa propuesta. Ahorita vamos a hablar de la permacultura, que si bien ha venido creciendo el concepto, todavía puede sonar nuevo en algunas audiencias. Pero vámonos más atrás. Ustedes, los inversionistas, los creadores, los fundadores de Canúa, estaban buscando incluso otro territorio, otro terreno, otra idea. ¿Cómo se gesta este proyecto? Mira, empezar empresa está lleno de aciertos y desaciertos, ¿cierto? Nosotros comenzamos empresa en el año 2015, cuando nos constituimos, cuando empezamos pues todo el plan de búsqueda, de crear este sueño. Lo primero que hicimos fue constituir empresa y empezar a buscar en todo el oriente antioqueño un terreno que nos pudiera servir como piedra para fundar lo que queríamos fundar, para darle las bases pues a este proyecto que hoy por hoy es Canúa. Buscamos alrededor de 8 meses terreno, estuvimos buscando Santa Elena, Río Negro, Llano Grande, San Vicente, Guarne, todo el oriente lo recorrimos. Marinilla, que es donde estamos ubicados, nunca fue una opción. ¿Por qué nunca fue una opción? Porque Marinilla para el año 2014-2015 no era considerado un lugar de turismo, ¿cierto? Marinilla era un lugar bueno para comerciantes, era conocido por comerciantes, O de era paso para el conocido Peñol. por sus panaderías, o era conocido como el lugar donde uno paraba, se tomaba un juguito cuando iba camino hacia el Peñol o hacia Bogotá incluso, antes ya de coger la ruta sin tiendas. Eso era Marinilla y esa era la visión que yo tenía de Marinilla. Afortunadamente y por error nos mencionaron el terreno en el que estamos ahora como si quedara a las afueras de Río Negro. Entonces, pues, cuando era afuera de Río Negro, mi respuesta fue, vamos a ver este terreno a las afueras de Río Negro. Cuando cruzamos Marinilla, lo primero que yo le dije a mis socios, que son extranjeros, fue, no vamos a ir, es Marinilla, es en la mitad de la nada, no es un lugar que ya tenga turismo, entonces nos va a tocar empezar a crear destino desde cero. Entonces, no habíamos llegado al terreno aún. Después de un largo camino, después de 7 kilómetros de carretera destapada, llegamos a un terreno que lo primero que mis socios dijeron fue, es como Jurassic Park, ¿cierto? Porque había unos árboles grandes, había pues una vegetación que ya había ganado territorio a potreros y había 3 hectáreas de potreros, en las cuales vivían 3 vacas solamente, ¿cierto? Nosotros cuando vimos el terreno, cuando vimos el potencial que tenía y cuando vimos la exuberancia de la naturaleza en ese territorio, dijimos, es acá. Contamos también con mucha suerte que la administración de ese entonces, la oficina de planeación y algunos concejales
nos dijeron, muchachos, por favor, desarrollen este proyecto acá. Entonces, desde ese primer día, Marinilla nos abrió las puertas y los brazos, casi que nos adoptó. Y empezamos este sueño. Ya de ahí se vinieron las dificultades de poder negociar el terreno, de que todo se hiciera a nombre de la empresa y no a nombre de personas particulares, que era una práctica también muy común dentro del territorio. Entonces fue llegar también a educar y a decir, venga, vamos por la formalidad. Nosotros queremos hacer las cosas bien desde el comienzo y a esto es a lo que le vamos a apostar. Santiago, pensaría uno, bueno, un proyecto que incluyó un hotel en un terreno en Marinilla, entonces llegaron a tumbar monte para construir. No fue así. No fue así. Acordate lo que te dije, el terreno de Canúa son 12 hectáreas, de las cuales 9 eran un bosque que estaba en recuperación y hacen parte del distrito de manejo integrado Cuchilla de los Cedros, que ya está declarado de cierta manera protegido por Cornari, que es la corporación ambiental de esta zona. Y adicional había 3 hectáreas de potrero. Esas 3 hectáreas fueron las únicas que nosotros utilizamos para el desarrollo del hotel. Y hoy por hoy, si nos visitan en Canúa, se van a dar cuenta que de esas 3 hectáreas de hotel, ya no queda una sola hectárea de, 3 hectáreas de potrero, ya no queda una sola hectárea de potrero y todo se ha convertido en un bosque de alimentos. ¿Qué es un bosque de alimentos? Donde encontramos alimentos los humanos, los animales, los insectos, donde todos podemos convivir en ese espacio. Entonces, las vaquitas las devolvimos a sus casas y dejamos que la montaña sola, que el bosque, empezara a retomar su lugar. ¿Qué hacer o qué hicieron ustedes para crear destino? Como decías ahorita, Marinilla no estaba, digamos que en los ojos del turista tradicional. ¿Cuáles son los primeros pasos a la hora de pensar, venga, que hay que traer gente para que eso sea sostenible? Bueno, lo primero que hay que hacer es conocer el territorio. Y yo creo que muchas de las empresas turísticas fallamos, pues y me incluyo porque también he caído en el error, fallamos en que llegamos a proponer actividades o a proponer cosas que no son parte del destino, que no están acompañadas con con lo que ese destino respira, ¿cierto? Nosotros desde Canúa lo primero que llegamos a hacer fue conocer a nuestros vecinos, conocer nuestra comunidad, ver cuáles eran los potenciales de ellos y también pues con una trayectoria que traíamos de turismo en Sudamérica y Europa, ver qué era lo que el mercado internacional también estaba buscando. Entonces fue como hacer match entre lo que el mercado internacional buscaba y todo ese potencial que hay en nuestras regiones, todo ese potencial que hay en la vereda Gaviria del municipio de Marinilla. Hay una historia muy bonita que nos mencionabas hace poco, es que ustedes adquieren el terreno, pero se demoran casi 2 años observando, es decir, entendiendo ese entorno en el que iban a intervenir. Sí, Andrés, mira, como te mencionaba pues al principio, Canúa se funda bajo los principios de la permacultura. Los principios de la permacultura son 12 principios, que si uno los sigue, pues podemos vivir muchos años más en la Tierra. A mí me gusta decir que la permacultura es la filosofía que nos permite a los humanos permanecer más tiempo en la Tierra. ¿Aprendiendo de quién? De la naturaleza, que es la que más tiempo lleva acá, ¿cierto? Entonces, el primer principio de la permacultura nos dice, observa e interactúa. Nosotros llegamos al terreno en 2015 y por 2 años íbamos a visitar todos los días el terreno, a reunirnos con la comunidad, a hacer talleres con ellos y al mismo tiempo a observar vientos, máximas temperaturas, mínimas temperaturas, cuando había lluvia, por dónde caía el agua en la montaña, ¿cierto? El sol, cómo se iba moviendo. Aun cuando estamos pues en la zona ecuatorial, el sol tiene cierto movimiento, entonces nosotros también íbamos a observar eso. Hubo un aprendizaje muy fuerte ahí para una cuñita aquí al cambio climático. Cuando nosotros hicimos estos estudios por 2 años, tomando temperaturas máximas y mínimas todos los días, durante esos 2 años la mínima que nos dio fue de 15 grados y la máxima fue de 28 grados. El año pasado alcanzamos una máxima de 37 grados y una mínima de 8. Entonces, pues no es constante, pero ahí podemos evidenciar un poco de todo lo que ha pasado. 2 años consecutivos estudiándolos, 2016-2017, muy estables las temperaturas. Del 2017 hacia acá y 2024 tomamos de nuevo esas medidas, 8 y 37 grados. Entonces, ¿Qué fue lo más desafiante, Santiago, en relación con la comunidad? Porque por supuesto hay que entrar a, digamos que a
romper de tajo con algunos mitos, con algunas costumbres, pero siempre respetando mucho porque están en su hábitat. Mira, importante mencionarlo, lo digo en todas las charlas donde me invitan, y al igual que como creamos destino, lo primero que llegamos a hacer también fue saber qué necesitaba la comunidad. La mayoría de proyectos cuando llegamos a la ruralidad, o incluso pues los habitantes, los veraneantes que compramos una finca en el campo y decimos voy a ayudar a la comunidad, llegamos con un montón de soluciones que muchas veces las comunidades no necesitan, que sus problemas son otros muy distintos. Entonces, uno de los primeros retos fue entender eso, fue entender a la comunidad, fue entender qué era lo que ellos buscaban. Otra de las cosas, claro, la más divertida, fue hacerles entender que no íbamos a hacer un hotel con 3 torres y 100 habitaciones allí, sino que iba a ser un espacio pequeño, 18 habitaciones, pues 8 cabañas, 10 habitaciones, que nuestra máxima ocupación iba a ser de 45 personas, porque ellos ya se imaginaban el super hotel, 3 torres en la montaña, piscinas, restaurantes, discotecas, ¿cierto? Fue decirles, no, este no es el turismo que vamos a hacer. Y no es un tema de desconocimiento de ellos, era un tema de desconocimiento en general en Colombia, porque en Colombia considerábamos que la hotelería era eso y ya. Y si queríamos hacer hotelería de campo, alojamientos rurales u hoteles de campo, debían ser otras cosas. No un hotel diseñado para ser hotel, sino transformar una casa en un hotel. Eso es lo que considerábamos en la hotelería, hacer un hotel de campo antes. Contanos, por favor, Santiago, ya las características de tu hotel y de una vez vamos mencionando cómo conversa eso con la permacultura, es decir, esas características, ¿a cuál de esos 12 principios de permacultura obedecen? Perfecto. Bueno, entonces el primero ya lo mencionamos, Sí. ¿cierto? Observar e interactuar. Vamos con toda, 2 años de observación, entender la montaña. Eso nos lleva al segundo principio, que es conserva y almacena energía. Entonces fue entender qué es energía. La energía no es solo la luz, la energía no es solo la electricidad, ¿cierto? La energía es el agua, la energía es lo que nosotros nos desgastamos subiendo, bajando una montaña, cargando cosas. La energía es el viento, cómo golpea las plantas. Entonces, todo eso nos llevó también a buscar eficiencias en el uso de las energías dentro de la planeación y construcción del hotel. Tanto así que nos pegamos de una figura geométrica, que es el hexágono y el pentágono, para hacer más eficientes los espacios y para poder conservar mejor como esa energía dentro de esos mismos espacios. De ahí, otro de los principios, no te voy a mencionar los 12, pero otro de ellos es reducir el desperdicio. Nosotros desde la construcción, uno de los primeros grandes retos, ¿cuál fue? Excavamos más de 150 toneladas de tierra, ¿cierto? Esto es un montón de desperdicio, porque ahí nos gastamos plata en volquetas, sacando esta tierra del terreno, porque necesitamos el espacio para construir. Impactamos negativamente a la comunidad con toda la polución que generan estas volquetas, con el tráfico de ellas mismas por el territorio, por las carreteras, destruyéndolas, ¿cierto? Y económicamente estábamos invirtiendo en gasolina y transporte y no en comunidad. Entonces, durante los 2 años de observación y talleres, tuvimos la fortuna de conocer a algunos profesores de la Universidad Nacional y del SENA que venían investigando una técnica que es como recoger la tapia y el bareque, estandarizarlo y modernizarlo. Nosotros transformamos las 150 toneladas de tierra en más de 125.000 ladrillos. Todos los hicimos en el lugar, entonces no utilizamos volquetas para sacar la tierra de allí y fue la comunidad la que contratamos para que hiciera esos ladrillos. De esta manera logramos cambiar un poquito ese ciclo, ¿cierto? No generar desperdicio, sino utilizar eso a favor de nosotros. Aceptar la diversidad. Nosotros sabemos que estamos en un territorio que es muy diverso, que hay un montón de cosas, incluso las plantas mismas son diversas. En nuestros jardines utilizamos una técnica que se llama la alelopatía, que es poner a dialogar las plantas entre sí, que es decirle al romero, protéjame a la lechuga de las babosas, ¿cierto? Entonces, si sembramos una lechuga entre 2 romeros, no le van a llegar las babosas. Pero entender que ese romero está llamando a otro insecto que puede que le guste también la lechuga. Entonces, ¿qué otra planta voy a poner ahí a dialogar? Entender esa diversidad. Eso también nos sirve ¿para qué? Para los negocios. Fue entender que es que yo hago negocios con el señor gerente de banco y también hago negocios con la que me vende el tinto en las tardes cuando salgo del hotel.
Entonces es esa diversidad la que entendimos también en Canúa y la que adoptamos. En algún momento, esta historia pues no la he contado mucho, alguien me llamó, un concejal, me llamó y me dijo, hay un empleado suyo que estuvo en la cárcel. Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿y por qué todavía lo tiene trabajando allá? Pues, y yo le dije, porque él ya estuvo en la cárcel, ya pagó su condena y se supone que ya salió de la cárcel y está buscando resocializarse. Entonces, ¿por qué no lo vamos a tener acá? ¿Cierto? Eso también es diversidad. Eso también es brindar más oportunidades. Eso es creer en el otro. Y aceptar al otro como otro. ¿Cierto? Y es responsabilidad social también. Totalmente. Directamente. Obviamente, con lo que nos estás contando, el herbicida o pesticida no existe en tu entorno. No, para nada. No existe. Hablemos de la alimentación del hotel. Bueno, mira, entonces el hotel tiene un restaurante. El restaurante del hotel fue nominado por 2 años consecutivos por la revista La Barra como mejor restaurante de alta cocina. Estuvimos pues en esos premios. Adicional, el restaurante se alimenta en un 40% de lo que producimos dentro del hotel. Nosotros en el hotel tenemos 12 huertas activas, 12 huertas limpias, 12 huertas alelopáticas, donde se mezclan pues todas estas plantas que te digo. Y el otro 60% buscamos comprarlo de proveedores locales o de proveedores que sepamos que tienen una función social detrás. Por ejemplo, algunos me dicen, ay, pero ¿de dónde sacas el pescado del Pacífico? Del Pacífico, ¿cierto? No tengo escondido un montón de pescados del Pacífico, no, lo compramos allá. Pero hablamos con el proveedor, lo conocimos y sabemos que detrás de esa pesca que él está realizando hay un proyecto con madres comunitarias. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos apoyar. Otra cosa importante del restaurante, buscamos jugar con los sabores colombianos. Buscamos jugar con todo lo de un ingrediente, lo de un producto. Es decir, uno de nuestros platos insignias es la espuma de auyama. Para esta utilizamos la cáscara de la auyama, usamos la semilla de la auyama, usamos la carne de la auyama misma, ¿cierto? Usamos las hojas para dentro del plato también y la acompañamos con la cáscara garrapiñada de la misma auyama. ¿Qué buscamos ahí? No desperdiciar nada del producto, que todo pueda volverse alimento. Importante en el restaurante Canúa, no tenemos carne de res ni de cerdo, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque carne de res y de cerdo encontramos en todo lado. Y nosotros queremos generar también una conciencia de que hay otras maneras de alimentarnos. Existe el pollo, existe el pescado, existe el conejo, existe el cordero y existen las proteínas vegetales también. Entonces la invitación en Canúa es a que probemos cosas distintas y nos alimentemos con las PANCs. ¿Qué son las PANCs? Plantas alimenticias no convencionales. Lo que toda la vida nos dijeron, maleza. Resulta que en la naturaleza no hay maleza. Hay un chef por ahí que nos decía, todo en la naturaleza se puede comer al menos una vez. Hay cosas que después de una vez te matan, pero una vez se pueden comer. Resulta que hay varios estudios que se han hecho donde nos hemos dado cuenta que nos comemos solo el 5% de lo que se puede comer en la naturaleza. El otro 95% es decoración, es la florecita bonita, es la hojita tal, pero no la llevamos a la boca jamás. Nos estamos perdiendo un montón de sabores, un montón de nutrientes que han estado siempre ahí, que nuestros ancestros, los indígenas, los tenían y los tenían identificados. Y no nos vamos muy lejos. El accidente de avión hace 1 o 2 años con los niños indígenas estuvieron 42 días en la selva alimentándose de fruticas, de hojitas. ¿Por qué? Porque ellos todavía conservan ese conocimiento. Yo me llego a perder en el Cerro Nutibara 2 días y si no encuentro una tienda, me morí de hambre, ¿cierto? ¿Cómo conservar, Santiago, esa fuerza de osadía de la propuesta de Canúa? ¿A qué me refiero? Seguramente encuentras peces del Pacífico más baratos que el que te vende el productor que tiene el proyecto social. Igual con otra serie de ingredientes, de procesos, de procedimientos y demás. ¿Cómo conservar esa fuerza de la osadía de tener una propuesta distinta que no necesariamente es compatible con lo barato o con lo comercial? Yo creo que, Andrés, para esto hay que ser muy claros desde el comienzo en cuál es el corazón del proyecto.
Si el corazón de tu proyecto es simplemente buscar economía para vos y hacer mayores utilidades que se pueden ver beneficiados en tus empleados, en otras cosas, está bien, ese es tu objetivo de proyecto. Para nosotros, el objetivo de proyecto como tal, desde el comienzo, era una retribución social, que haya una equidad, ¿cierto? Buscar a esa economía circular también. Entonces hemos llegado a decisiones donde las diferencias de precios son abismales. ¿Qué es lo que entra a primar para nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene esa empresa detrás? Y cómo aguantarse las ganas de crecer, porque seguramente te han dicho hagamos otros 3 hoteles o 4 o 3 torres o más habitaciones. Listo. Otro de los principios de la permacultura dice despacio, vaya despacio, entienda todo lo que está pasando. Mis inversionistas, muchos de ellos me han dicho, ¿dónde vamos a hacer el segundo? Alguien muy involucrado en turismo en Colombia me dijo, franquiciemos Canúa, ¿cierto? Mi respuesta frente a eso siempre ha sido, aprendamos, disfrutemos lo que ya hicimos y apenas ya estemos en otro nivel, cuando nos sintamos que esto ya no nos está enseñando más, que yo sé que nunca va a pasar, nos tiramos a otra aventura. Pero en este momento disfrutemos esto que está. Cumplamos todo lo que soñamos desde el principio porque hay muchas cosas que aún están en proyecto. Entonces, cuando terminemos todo eso, podemos empezar a pensar en ampliarnos. Pero también miremos esto pequeño ahora para después tener un mejor panorama del bosque. Ir despacio no significa no tener claro el norte, hacia dónde vas. A eso va mi pregunta. ¿Para dónde va Canúa? La pregunta existencial del día. Sí, ¿te gusta Canúa? ¿Hacia dónde va Canúa? Yo creo que Canúa está escalando para ser un referente internacional de turismo de naturaleza y sostenible. Ya hemos recibido pues como reconocimientos. National Geographic nos seleccionó como uno de los 13 hoteles verdes del mundo en algún momento. Tenemos bastante reconocimiento a nivel internacional también. Y yo creo que el sueño de Canúa es mantenerse y seguir creciendo en ese reconocimiento. ¿Para llegar a qué? A poder dar consejo a otros hoteles que estén empezando, para que posicionemos a Colombia como está Costa Rica hoy en día, como el líder en turismo de naturaleza y donde el turismo de naturaleza es el principal ingreso del país. Santiago, este programa se llama Clase Empresarial y dices que quieres en un futuro llegar a dar consejo a los empresarios del turismo. Yo creo que ya tienes las herramientas para hacerlo y como esto es clase empresarial y nos gusta dejar lecciones, ¿qué par de atributos, de consejos, de recomendaciones crees que debe tener la industria del turismo en Colombia para crecer de manera sostenible y que realmente Colombia siga creciendo como referente turístico? Yo creo que lo primero es darnos cuenta del paraíso que tenemos, ¿cierto? Eso es como el pilar. Muchas veces, y me pasó a mí cuando salí de Colombia la primera vez, me dijeron, Colombia es el paraíso. Y yo estaba todavía atascado en la violencia, en la corrupción, en todos esos problemas, y yo decía, no. Cuando regreso a Colombia, después de tener toda esa visión de afuera, me doy cuenta que sí es el paraíso y que nosotros los colombianos somos los que no hemos aceptado ese paraíso. Entonces yo creo que lo que le hace falta al turismo y lo que nos hace falta a nosotros como colombianos es creernos que somos el paraíso para un turismo que está creciendo. Otra cosa muy bonita, hay que aprovechar, y por eso el logo de Canúa es una flor. ¿Por qué? Porque Colombia en este momento está en un florecer donde estamos dejando atrás todo eso que pasó, donde estamos demostrando con resiliencia, la misma de la naturaleza, que nos podemos recuperar. Ese sería pues como uno de los primeros consejos. Otro de los consejos es que haya más como academia para el turismo, ¿cierto? Que no lo consideremos una industria trampolín, como que donde uno se escampa para después pasar a otro negocio. No, el turismo es muy importante y puede ser lo que lleve este país adelante también. Creámosle al turismo, creamos en generar nuevos programas académicos, maestrías, como capacitaciones y entrenamiento para todos estos estudiantes que hay muchos administradores, no hay tantos administradores turísticos. Santiago, muchas gracias. Tú eres una voz apasionada
que nos da lecciones en Clase Empresarial, que es lo que queremos, y sobre todo quedarnos con esa inspiración y también con la responsabilidad, porque los responsables del turismo son algunos actores de la industria, pero turistas podemos ser todos, y ahí también nos caben muchas obligaciones y pensar de esta manera. Esto es Clase Empresarial, yo soy Andrés Tamayo y los invito a que sigan con los contenidos de 95.9 Cámara FM. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.